Walter Albán renunció hoy al Ministerio del Interior por motivos personales. En su reemplazo estará el general en retiro del Ejército, Daniel Urresti. Tenemos los detalles en el siguiente informe. 7 meses dura en el cargo Walter Albán, el ministro del Interior que llegó para calmar las aguas que agitó Óscar López Meneses. Era un jurista competente, conocía los temas legales, pero no conocía lo que era seguridad ciudadana. Yo creo que se ha visto rebasado por la serie de acontecimientos delincuenciales, no han podido controlarlo. Albán deja la cartera al parecer por motivos personales. En 3 años de gobierno es el 6º que coge esa papa caliente que es el Ministerio del Interior. Las razones verdaderas se sabrá por qué Albán se ha ido del Ministerio del Interior. Es evidente que no tenía el perfil para ese cargo, pero ha sido honesto en irse a los pocos meses. Más que amiguismo, creo que esto es una señal de que la señora Humala sigue teniendo control del gabinete. El ahora exministro será recordado por vaticinar, a pesar de su cargo, que la delincuencia avanzaría y por el escándalo de los gobernadores y la ONAGI de Dacia Escalante, entre otros. Renuncia es igual a incapacidad. Cuando una persona se va es porque no puede. Y ya se veía venir, los bloqueadores de celulares fallaron, el 24x24 falló, las estadísticas estaban desbordadas. El reemplazo de Albán es Daniel Urresti, el general en retiro del Ejército, era el alto comisionado para la interdicción y formalización de la minería. A veces hay incomprensiones entre Ejército y Policía Nacional. Yo creo que Urresti está llamado a ejercer un liderazgo ante la propia policía y eso significa un mutuo respeto, ¿no?, entre ambas instituciones. Si Albán era la imagen de los derechos humanos y la conciliación, Urresti es para muchos la mano firme que se requiere para combatir la delincuencia. Simples percepciones, como alguna vez dijo otro ministro del Interior. Bueno, y el expresidente García también se ha pronunciado sobre la salida de Walter Albán del Ministerio del Interior. A través de su cuenta en Twitter cuestionó que pese a los cambios en este sector, la inseguridad se ha duplicado según la cifra de delitos denunciados. García Pérez además creó el hashtag "Sin seguridad no hay democracia". Bien, estamos en compañía de los congresistas Javier Velázquez Jequén, de Concertación Parlamentaria, Partido Aprista, y del congresista Octavio Salazar, representante de Fuerza Popular. Bueno, había una recomposición, para empezar, parcial, pero sí sorpresiva. En realidad, habitualmente se esperan estos cambios hacia más pegado para las fiestas patrias, pero acá parece que algo ha acontecido. No sabemos si es la situación personal del doctor Walter Albán o qué cosa. Cuando la semana pasada hablábamos justamente de estas traídas a Lima de los embajadores políticos, ¿no es cierto? Pensábamos, o que se especulaba de que esto era parte del inicio del proceso de recomposición, pero no sabíamos que estaban tan apremiados. Antes de entrar al análisis propiamente de los cambios, quería preguntarles a ambos, además de, por supuesto, agradecerles y darles la bienvenida, preguntarles si ustedes saben qué es lo que ha gatillado esta recomposición un tanto sorpresiva, nos ha agarrado medios fuera de base. Bueno, indudablemente ha sorprendido a todos. Pero ese preludio de traer a los embajadores, a algunos de ellos que habían estado en algunas carteras, indudablemente eso podía traer algún vaticinio de lo que podía ocurrir, pero esperándose esto para el mes de julio. Pero vemos pues que este cambio puede ser igual al que se suscitó también el año pasado o el anteaño pasado, cuando ingresó al gabinete José Urquizo y un general del ejército que entró, el general Calle Girón, que ingresó al Ministerio del Interior. Y que después de 2 meses, muy cercano a las fiestas patrias, hubo otro cambio. Entonces a lo mejor son ministros transitorios. No se sabe todavía, obviamente, cuál será el tema. Hay una teoría, de repente ustedes me la pueden aclarar, no sé qué tan cierta sea. Se dice que la presencia del señor Iván Vega, como actual viceministro de Defensa, antes viceministro del Interior, constituye una suerte de poder, no paralelo, pero poder real. Es decir, quien lleva el mando, quien toma la decisión del señor Vega y no el propio ministro del Interior. Y que obviamente esta suerte de cancha rayada, de parcelas que existen entre lo que controla Vega y lo que teóricamente controla el ministro del Interior, es finalmente lo que ha gatillado esta nueva salida, imaginamos que decorosa de Walter Albán, porque
suponemos que él no habrá pues aceptado una serie de decisiones o otro tipo de manifestaciones. No sé qué piensan ustedes. Bueno, el Iván Vega tiene un peso específico dentro del gobierno. Si bien es cierto, no es ministro, es viceministro, pero es una suerte de... Viceministro plenipotenciario. Plenipotenciario que tiene mucho más poder que algunos ministros. Entonces, indudablemente que en el BRAE el peso que tiene Iván Vega es indudable, ¿no? Él es el que está presente en todas las operaciones. ¿Será eso, congresista? Bueno, que la capacidad, digamos, el poder digamos, propio, el juego propio de Vega, digamos, finalmente termina generando conflictos con el titular del Interior. No, yo creo que aquí el tema va de fondo. Yo creo que lo que está agonizando y está con una tendencia caída de la secuencia es el gabinete de la primera dama. Este es el gabinete de la señora Humala y cree que pueden salvar la imagen de este gabinete cambiando 3 ministros, cuando el tema es de fondo. No hay que olvidar el contexto en el que se está dando estos cambios y esta renuncia. Primero, después de 5 años, la economía ha caído al 2%, casi como si hubiera habido un efecto de una crisis financiera internacional. El gobierno como un grave fenómeno del Niño. Exactamente. El gobierno desesperadamente ha enviado un paquete de reactivación económica y para eso necesita mostrar de repente algunos rostros, pero se quedan, una vez más, se demuestra que se están quedando los ministros de la luz verde, los ministros mayordomos. Se está quedando el primer ministro, se está quedando el ministro de Defensa, que es el ministro que tiene, obviamente, a Vega, y que Vega utiliza este cargo cubiertamente y es el que en el fondo maneja el Ministerio del Interior. ¿Usted cree que sí, que Vega es el que maneja el Ministerio del Interior? O sea, esto responde a querer responder a la crisis, con este paquete de reactivación y además cambiando 3 o 4 rostros que es intrascendente. El primer ministro es imperceptible en la opinión pública. Es peligroso que este gobierno ya está solamente con un nivel de respaldo en la opinión pública entre 13 y 15%. Un parlamento que tiene niveles de desprestigio como el del presidente Toledo, 7, 9%. ¿Por qué? Porque un parlamento no hace control político, no investiga, hace la agenda de la señora Nadine Heredia, llaman a Palacio para consultar las decisiones y hoy día, como bien lo ha dicho el periodista Rospigliosi, es el 6º ministro que se cambia. En 3 años. O sea, es un récord, ¿no? Él ni ustedes creen que con la fuerza pueden resolver un tema de construir una política pública, de luchar contra la seguridad ciudadana. Primero, que tiene que tener como fundamento mucha inteligencia, no solamente electrónica, sino humana. Y segundo, que es una política transversal. Si no hay liderazgo, no hay autoridad, ¿cómo podemos esperar? ¿O será que la relación de Urresti con Vega es mucho mejor que la de Albán con Vega? A mí me parece que hay más coherencia. Yo creo que el doctor Albán, a quien yo le tengo el mayor de los respetos, ha sido un buen defensor del pueblo, no tenía el perfil para ese cargo, pero yo no creo que él hubiera aceptado someterse. ¿Cómo se va a someter este señor que es de la promoción del señor Humala? Porque necesitan tener un control del Ministerio del Interior. No hay que olvidar que todavía no han nombrado al titular del ONAGI. Y el ONAGI es el aparato financiado por el Estado para desarrollar la actividad proselitista de la señora Humala. De tal manera que creen que cambiando 2 o 3 ministros pueden relanzar la imagen del gobierno, están equivocados. No se dan cuenta el grave daño que le están haciendo al país. Están dejando el país, lo están haciendo retroceder en niveles que son inaceptables cuando tienen un parlamento complaciente con aliados y satélites que hacen la agenda del gobierno y aquí no hay capacidad de enmienda, capacidad de convocar los mejores cuadros profesionales para armar un gabinete que responda y recupere la confianza del país. ¿La designación de Urresti es un premio a sus logros en la lucha contra la minería ilegal, congresista Salazar? Bueno, yo considero que en este gobierno hemos tenido 6 ministros, de los cuales 3 militares y 3 civiles. Y hemos visto a nosotros, todos los 6 tienen un común denominador que ninguno ha conocido el sector. El señor Urresti tampoco lo conoce. Y este tema, para poder llegar a hacer gestión a un sector tan complicado como Interior, tienes que conocer. Tienes que tú llegar a ese lugar conociendo. Tú no puedes ir a hacer experimentos. Aprender. Hemos visto, todos han ido a hacer experimentos, cada cual, por eso estamos como estamos hoy en día. Y en el contexto actual es delicadísimo el tema. La diversificación, así como existe diversificación de la economía, existe la diversificación de la criminalidad, el crimen organizado.
hoy en día nos dan la buena sorpresa en el gobierno, por ejemplo, que el dinero para el crimen organizado que se había quedado en suspenso la aplicación de la ley de crimen organizado para el 1 de julio. Y hoy en día viene este documento que le envían al presidente de la Comisión de Defensa, en la que claramente le manifiestan que no va a haber dinero y que no se les va a apoyar a ninguna de las instituciones, es decir, Poder Judicial, Ministerio Público y Policía Nacional. Para la aplicación de la ley contra el crimen organizado. Contra el crimen organizado que debió entrar en vigencia el 1 de julio. Esto es no tener sencillamente la vocación de querer hacerlo, la decisión política de poder tomar acciones concretas. Entonces, aquí vemos pensar de que el señor Urresti, porque ha tenido una labor de bueno, en la parte de yo debo reconocer que en la parte de interdicción por lo menos ha actuado firmemente, ¿no? De interdicción. Bueno, pero además les quiero decir una cosa más. Yo honestamente es primera vez, de repente no es la estrategia más pulida, pero es la primera vez que yo veo un gobierno, y aquí no estoy defendiendo, por supuesto, señor Humala, que veo tanta decisión y tanta firmeza para luchar contra la minería ilegal y formal, porque nunca antes eso se había producido. Hay que reconocer eso. O sea, ya partimos por ahí. Eso arrancó en el 2010 con el decreto de urgencia 012, con el decreto de urgencia que dimos para erradicar las dragas. Y dígase de paso, contra ese decreto de urgencia que dimos para erradicar las dragas con Antonio Braga, el señor Abugataz con su abogado, que era asesor del Congreso, le plantearon un amparo para dejar sin efecto. ¿Señor Paredes? Señor Luciano López, que era abogado de Abugataz. Y dígase paso me envió una carta rectificatoria y yo ratifico de que él planteó el amparo a pedido de Abugataz como presidente del Congreso. Pero quiero decir lo siguiente. Una cosa es hacer interdicción en el Braille y otra cosa es trazar una política pública muy sensible como la de seguridad ciudadana, que no solamente necesita la utilización de la fuerza. Necesita una estrategia, planes y concertación quiero decir lo política. siguiente. En julio se cumplen 3 años de este gobierno y solamente le queda en el papel 1 año y medio. O sea, lo que no han podido hacer en 3 años no lo van a hacer en 18 meses. Construir una política pública que está basada fundamentalmente en confianza, en autoridad y en liderazgo. Entonces, si este señor no se somete a la primera dama, no va a tener la luz verde que tiene el ministro de Defensa, que él sí puede comprar todo a dedo. Ha comprado un satélite a dedo, ha comprado armamento a dedo. ¿Y por qué no lo cambian? Obviamente porque está apadrinado por uno de los garantes de este gobierno. Entonces... O sea, Albán no ha tenido mucha luz verde por lo que se ve. Por supuesto que sí. Yo creo que... Esto es lo que dice Cometa Sala, es una apuesta que no le están dando plata para la aplicación. Exactamente. Yo creo que por ahí va el tema. O salvo que Vega sí le está llegando... No, como pan caliente. Toda la plata la están gastando en defensa. Antes de ingresar en vigencia la agencia de compras, en diciembre del año pasado, de las compras que han hecho el Ministerio de Defensa, compras a dedo por más de 2.000 millones de dólares. Entonces, lo que está pasando ahora es que hay una recomposición, no del gabinete para reimpulsar las políticas de gobierno en favor de los peruanos. Lo que está viendo es una recomposición de las fuerzas y del control que tiene la señora Humala en el gabinete ministerial. Eso, creo que a eso se debe. Una reimposición, dice usted. Exacto. Sí, y a eso se debe. Ten la seguridad que ministro que no se somete a la primera dama no... Y por eso sigue el primer ministro imperceptible. No hay luz verde. Usted quería mostrar un mapa del crecimiento de los delitos, hablando justamente del combate con las dragas y la minería. Es que esto es una preocupación. Tenemos ahí la cámara, ustedes, por favor. si nos pueden ayudar las cámaras. Ahí está la evolución de los delitos ambientales. El 2010, que tenemos, 2011 y 2012. Y 2012. Mírese usted la metástasis en el 2012. O sea, la zona oscura es el crecimiento de las actividades ilícitas ambientales. Este es el problema que tiene el Perú. Entonces, obviamente, ante estas circunstancias, ¿qué nos queda? Obviamente, el draga que nosotros veamos, bueno, pues hay que petardearla. Esto es información del Ministerio Público, ¿no? Y esta es información del Ministerio Público. Por lo que veo. Estos son mapas temáticos del Ministerio Público por cada 100. Ahora, yo me pregunto, si a Urresti le está yendo bien, mejor yo lo hubiera dejado en el sitio, o sea, hacerlo crecer. Debe ser porque, digamos, él seguramente ha demostrado mucha vehemencia y mucha decisión y digamos, capacidad de mando, probablemente, para llegar a cabo una serie de políticas de represión. Pero claro, la política de seguridad ciudadana es
como decía el congresista Velázquez, que es una cosa mucho más integral que simplemente es otra el cosa, elemento represivo, ¿no? Indudablemente, nadie le puede quitar el mérito al señor Urresti en el sentido de que ha enfrentado el tema, se le ha visto muy activo, bastante voluntarioso, pero una cosa es destruir dragas y otra cosa es ir y planificar temas muy claros con la finalidad de poder enfrentar a un monstruo de 1000 cabezas que es el crimen organizado. Y más aún teniendo en consideración que esta ley que sacó el Congreso en coordinación con el Ejecutivo, no la vamos a poder poner en práctica. Suponía recursos que no se están Eso es lo que no se brindando. entiende. Tenemos dinero para comprar otras cosas dentro de la Fuerza Armada que seguramente se necesitan, no digo que no, pero lo real y concreto, Lo urgente es el tema de la seguridad. Lo urgente es el tema de la seguridad interna. ¿Cómo luchamos contra este monstruo si no tenemos legislación adecuada? En la ley de crimen organizado, por ejemplo, las dos figuras importantes del Código Procesal, la terminación anticipada y la confesión sincera, se eliminan. ¿Para qué? Para que los criminales que cometan delitos de crimen organizado vayan pues a los establecimientos penitenciarios y tengan todo el peso de la ley. Caso contrario, le seguimos sacando la vuelta a las leyes porque obviamente no aprobamos esto. Entonces, esa es una contradicción grande. Yo espero que el señor Urresti, si él va por sí solo y se rodea de su gente, sus amigos que son de su compañero de promoción y algunos abogados que pueda traer, va a estar haciendo experimentos y va a ir camino como han ido los otros ministros, lamentablemente. Ojalá que no, Si ¿no? él se rodea y abre, tiene que abrir la visión, el panorama del problema y se lleva a un grupo de generales que sean de la policía y que puedan tener seguramente muchos amigos de él han estado en el CAE y puede hacer un grupo humano que le permita a él tener conocimiento y en plena balacera saber cómo salir, entonces la cosa le puede ir Para mejor. empezar, un plan concertado, ¿no? Porque el tema de seguridad es un tema, debería ser una política de Estado hace años en el Perú y se está dejándole ahora. Quiero dejar un ratito ahí el tema de interior porque no estamos dándole mucha pelota al tema de relaciones exteriores y de transporte. En realidad, se puede entender la recomposición política de interior porque hay una crisis, seguimos con unos niveles gravísimos de inseguridad, es el principal problema del Perú. Pero ¿cómo es entender la salida de la señora Eda Rivas y del ministro Paredes que aparentemente, hasta donde yo sabía, sí tenían luz verde? Bueno, ¿o no? el ministro Paredes se va en una circunstancia luego de haber firmado el contrato de la línea 2 del metro. Un contrato que ha sido duramente cuestionado y que está siendo cuestionado porque todos los riesgos, fundamentalmente sísmicos, que son los que nadie ha podido determinar técnicamente. No, y Perú 21 han sido- ha cuestionado el tema de las expropiaciones han en la sido zona del colocados, aeropuerto también. los asumirá el Estado. Y el tema de las expropiaciones, donde exponencialmente se ha incrementado, sin siquiera poner en marcha el proyecto, se han incrementado exponencialmente. De tal manera que eso explica, Paredes se quedó ahí hasta que pudieran entregar esta línea 2 Ahora, del entra metro. una persona como el señor José Gallardo, que es un técnico, es un tecnócrata Economista. absoluto. Parece más bien que hubiera sido alguna propuesta hecha desde el MEF. No creo que haya sido de otra persona. Más parece, José Gallardo ha trabajado el libro junto con el ministro Gessis, el libro ¿Qué podemos hacer por el Perú? Así es. También en el tema del plan de diversificación productiva. Así es, ese lo han tipo de trabajado juntos. Entonces parece que ya el ministro Gessis ya tiene un peso político específico, está iniciando y a lo mejor podría ser un ¿Y cambio qué será? futuro. ¿Qué será que al un MEF? cambio futuro de él que podría ser en Economía y finanzas, esa es una economía y especulación. finanzas, una Bueno, especulación, acá hay dos problemas hoy día originados por este problema, por este gobierno. Nosotros dejamos en el gobierno del 2011 un promedio de denuncias de delitos, aproximadamente 182.000 delitos al año. Hoy día se ha duplicado. Se ha duplicado y eso es lo que no es una percepción la inseguridad ciudadana, sino es una realidad concreta. No se ha podido enfrentar en estos 5 años. Se han parado las políticas públicas que dejamos que han debido ser corregidas, mejoradas, relanzadas, pero este gobierno, como es autista, que tiene el complejo de Adán, cree que todo lo pueden hacer de nuevo. Y segundo, en el tema económico, se ha tenido que sincerar que la caída de la economía del país, del crecimiento económico y por ende el que
no haya cedido la pobreza como se dio en el gobierno nuestro, que haya recrudecido la desnutrición crónica infantil, tiene como fundamento no factores exógenos, sino factores internos, Entonces, eso explica este paquete que vamos a discutir el miércoles y el jueves, que obviamente todo aquello que vaya a relanzar la economía vamos a apoyarlo. Pero a mí me parece que pueden plantearse 40 proyectos de ley, pero si no hay confianza en el país, si no hay un liderazgo, si ven que ahora hay dos cabezas en el gobierno, que el primer ministro no es primer ministro, sino es un funcionario de segundo o tercer nivel, si los sectores más importantes no están liderados por gente que pueda tender puentes en el Parlamento, en la política peruana para todos acompañar un proceso de relanzamiento de la economía, esto va a fracasar. No es un tema de rostros, sino es fundamentalmente un tema de actitudes. Les agradezco mucho, señores congresistas. Ojalá que, me quedo con esa última frase importante, que a nivel de la representación nacional haya toda la mejor voluntad de apoyar en este paquete reactivador crucial para nuestro crecimiento. Si no se hace, Dios sabe. Así es, ¿no? Es un tema corre riesgo todo, el empleo, la lucha contra la pobreza y la verdad, el frenazo que tanto teníamos se puede concretar. Gracias, señores congresistas. Gracias, Mario. Y estaremos discutiendo más adelante. Nos vamos a la pausa y al